Profesor Leonel, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de poder estar acá. Esta universidad tiene bastante renombre afuera y yo la conocía. Entonces, para mí es un honor muy grande poder estar conversando con ustedes. Yo no venía preparado para conversar hoy día, de modo que lo que tengo es una presentación sobre algunos problemas de la sociedad mundial que espero resulten interesantes. Si no, no sé, lo vamos haciendo más interesante con las preguntas. ¿Eh? Con las preguntas y las respuestas podemos hacer algo más adecuado a lo que a ustedes pueda interesarles. Ustedes saben, el tema de la inclusión es un tema muy importante en la sociología. Y particularmente Parsons, ustedes saben, un sociólogo muy importante del siglo XX, que fue maestro de todos los sociólogos importantes que siguieron, que fue maestro e inspirador, ¿no es cierto?, de la teoría de Luhmann, por supuesto, pero también de la de Habermas, y también la de Giddens. Entonces, si uno quiere entender la sociología de fines del siglo XX, comienzo del XXI, tiene que, de alguna manera, remitirse a la obra de Parsons. Bueno, y Parsons lo que hace es que él señala que la sociedad funcionalmente diferenciada, esta sociedad en la cual estamos, pretende ser una sociedad de iguales. Y entonces, esto indica que mediante el rol de ciudadano, todos los seres humanos deberían estar incluidos, de alguna forma, en los subsistemas de la sociedad. Para Marshall, que es un economista, en quien Parsons se inspira, esta idea permitió que las condiciones que antes eran monopolizadas, las condiciones de vida que antes eran monopolizadas por un grupo relativamente pequeño de personas, fueron progresivamente puestas al alcance de todos. Es decir, cualquiera de nosotros podría decir que vive incluso mejor que lo que vivió Luis XIV. No sé qué les parece eso. La inclusión, entonces, así descrita, va indicando que se van cambiando los criterios de inclusión que eran estabilizados fundamentalmente por formas familiares, por formas de adscripción, es decir, aquellos modos de inclusión que estaban definidos por el nacimiento. Yo pertenezco a una determinada familia y por lo tanto estoy incluido en un cierto sector de la sociedad. Fueron cambiando por criterios más individuales, de logro personal. Y entonces, esta pretensión de igualdad, dice Marshall, lleva a una sociedad que trata o se trata a sí misma como si fuera de una sola clase. Y entonces se define de este modo la sociedad moderna como una sociedad en la cual todos tienen derecho a ser incluidos, pero por el lado del rol complementario. Es decir, no todos pueden ser empresarios, pero sí todos pueden ser trabajadores. No todos pueden ser médicos, pero todos tienen derecho a la salud. No todos pueden ser elegidos en cargos políticos importantes, pero todos pueden ser electores. No todos pueden ser vendedores, pero todos tienen derecho a comprar. No todos pueden ser abogados, pero todos tienen derecho a la justicia, etc. Es decir, esa es un poco la idea de esta inclusión que iría por el lado, ¿no es cierto?, de los roles complementarios que se dan en cada uno de los subsistemas. Sin embargo, para Luhmann esto crea un problema lógico primero.
El problema lógico es que si hablamos de inclusión, necesariamente existe exclusión. Porque no tiene ningún sentido hablar de inclusión si no existe la exclusión. Una cosa puramente lógica. O sea, ¿qué sentido tendría decir, mira, en esta sociedad estamos todos incluidos? ¿A qué? ¿Y qué significa estar incluido si no existe la contraparte de lo que es ser excluido? Entonces ahí hay un punto lógico que siempre Luhmann trabaja, ustedes se deben de haber dado cuenta, trabaja con estas categorías binarias, ¿no? Ustedes lo han visto en diferentes pago, no pago, ¿no? Derecho, no derecho, ¿no? O legal, legítimo, ilegítimo, ¿no? Siempre están estas dos posibilidades que son contrapuestas. Y entonces, claramente, si a uno le hablan de inclusión, necesariamente salta la pregunta por la exclusión. ¿Dónde está la exclusión? ¿Por qué me dicen que esta es una sociedad en que todos estamos incluidos? ¿Dónde están los excluidos? ¿Qué significa la exclusión? Y entonces, dice, bueno, si se observan las condiciones de algunos países importantes, ¿no es cierto?, como Brasil, como India, como Tailandia, como países muy importantes, ¿no es cierto?, hay claridad, ¿no es cierto?, en que hay sectores incluidos y sectores excluidos. Y esta tendencia puede ocurrir, dice, fundamentalmente en una sociedad donde hay una diferenciación funcional, en que la exclusión de un subsistema implica casi necesariamente la exclusión de otros, como pasa, por ejemplo, con los intocables. Los intocables, aun cuando pertenecían a la estructura de castas de la India, hoy día siguen existiendo, y fundamentalmente en términos simbólicos. ¿No es cierto? O sea, en el fondo hay miles de personas en Bombay que viven en la calle. Estas personas no tienen dirección, no pueden enviar a sus hijos a la escuela, etcétera, ¿no? O sea, la exclusión se va sumando. Ni siquiera son explotados, porque no tienen trabajo. O sea, el concepto de explotación, ¿no es cierto?, del hombre por el hombre supone una persona que trabaja y a la cual se les trae, ¿no es cierto?, la plusvalía. Pero una persona que no trabaja, que no es contratada, que no tiene derecho a trabajo, tampoco tiene plusvalía que se le pueda extraer. Entonces ni siquiera son explotados. Y entonces, dice, son más bien un correlato simbólico para la construcción del orden de inclusión, en términos de rituales y de mandamientos. O sea, no se necesita que los excluidos sean demasiados, que los parias sean muchos. Basta con que sean unos pocos, suficientemente visibles, como para demostrar que son necesarios, por ejemplo, mantener los mandamientos de pureza, en el caso de la India. Ahora, en términos históricos, en las sociedades segmentarias, las primeras sociedades, ¿no es cierto?, que se dieron en el curso de la evolución, la inclusión resultaba de pertenecer a un determinado grupo. Y ahí no había posibilidad alguna de sobrevivir fuera de alguno de esos grupos. Es decir, la inclusión era pertenecer a alguno de los segmentos de la sociedad. Y la exclusión no podía ser. Es decir, alguien que estuviera excluido de todos los segmentos prácticamente no podía vivir. Un poco recuerden ustedes, por favor, la pena de ostracismo. ¿Recuerdan? Eso era una pena terrible porque nos llevaba a una carencia de vínculos con la sociedad. Y eso es en sociedades de ese tipo, segmentarias. Cuando cambia el sistema de diferenciación a la sociedad estratificada, esto también cambia. Y la inclusión se regula por la estratificación. Y cada persona encuentra su estatus en el estamento al cual pertenece de manera adscriptiva, es decir, uno nace
en una clase social, y esa es la clase en la cual va a mantenerse hasta que muera. Y entonces el tema de la inclusión y la exclusión se define en términos de familias. Las familias son las que incluyen o excluyen y pueden también dejar fuera de la inclusión familiar a algunas personas. Por ejemplo, podría haber exclusión en esta sociedad estamental, certificada, por ejemplo, por necesidad económica o por falta de oportunidad de matrimonio, que dejaban que hubiera personas aisladas fuera de la inclusión familiar. Y para eso, ¿qué se hacía con ellos? Eran mendigos. O se iban a los monasterios. O la marina mercante. O la de guerra. Y también los oficios deshonestos. La prostitución, el crimen. Y como último recurso siempre estaban, ¿no es cierto?, los barcos. Siempre estaba, ¿no es cierto?, ser Jack Sparrow. ¿Ah? Siempre estaba la posibilidad. ¿Ah? Y en la Edad Media y también en la modernidad temprana se trataba de números bastante importantes de personas que se movían en un plano en el cual se rompe la reciprocidad. O sea, se espera que el mendigo reciba limosnas, no que las devuelva. ¿Ah? Y eso queda absolutamente claro en este dicho, ¿ah?, de los mendigos que dicen que Dios se lo pague. Que Dios se lo pague. O sea, no espere que yo se lo vaya a pagar nunca, yo no puedo. No hay ahí una reciprocidad. Y entonces la solidaridad con los excluidos en ese caso se lograba mediante los deberes religiosos. Una cosa bien interesante, que en el fondo, por salvarle el alma, nosotros se hacía caridad. Pero eso también permitía una serie de mal uso, de malos usos de esto. Si ustedes recuerdan, Lutero rechaza con tanta fuerza. ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes Lutero cuando dice, maldita sea la caridad? Maledicta sic caritas. Maldita sea la caridad. O sea, no es que la caridad no sea necesaria, no es que la caridad sea algo equivocado, no, es maldito. ¿Y por qué? Porque él veía ahí la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer un poco de lavado de conciencia. Es decir, yo hago lo que quiera y después doy unos pesos ahí y con eso me siento liberado. Entonces, y por otra parte, la idea de que también los excluidos trataban de aprovecharse de la situación, simulando e inventando todo tipo de violencias para poder sacar algún beneficio. Entonces, si uno lee, por ejemplo, la novela picaresca, ¿ah?, hay mucho ejemplo de eso. En la novela picaresca española, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarache, la historia del buscón llamado Don Pablo, que son novelas, ¿no es cierto?, del siglo XVI español, siglo de oro español. En ellas se habla siempre de estos personajes que son personajes muy, muy maliciosos, ¿eh?, que se dedican a aprovecharse de sus amos, ¿eh?, que son las personas que le dan el sustento. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo era un lazarillo, es decir, era un niño, un muchacho joven que llevaba a un ciego, ¿no? Porque el ciego no veía, entonces él lo llevaba para que pidiera limón y todo eso. Y el ciego lo trataba muy mal a él, ¿no? Pésimo. Y entonces él se vengaba de vez en cuando del ciego con toda suerte de tretas, ¿eh? Por ejemplo, le decía, lo ponía frente a un muro, frente a una muralla, y le decía, salte, mi señor, salte, que hay aquí un lago, hay un riachuelo, ¿eh? Salte. Entonces el ciego saltaba y se pegaba en la cabeza, ¿no es cierto?, ¿eh?, en el muro, ¿eh? Con lo cual él disfrutaba cierta ventaja, ¿no es cierto?, frente a su... Pero esa es un poco la idea de la novela picaresca, o sea, de estas personas solamente se podía esperar
males, ¿ah? Eran personas que estaban hechas para... Entonces, el caso de don Pablo, por ejemplo, bueno, él, fíjense ustedes, muere su padre en la horca, y don Pablo debe reclamar la herencia que la tiene su tío el verdugo. Imagínense la familia. Y entonces es una persona que siempre trata de engañar. Cuando se pasa de la exclusión, perdón, cuando se pasa de la sociedad segmentaria a la estratificada, cambia un poco este tratamiento entonces de la exclusión. En el caso de las sociedades tribales, los casos de exclusión implicaban la eliminación de todo contacto posible o incluso la muerte, ¿verdad? Ahí tenemos un caso, ¿no es cierto?, de lapidación, que era muy frecuente y que tiene que ver con eso. Cuando se pasa a las sociedades de altas culturas, empieza a haber mayor sedentarismo en la población y entonces empieza a ser más difícil ignorar la exclusión. Y se empieza entonces también a hacer categorías de personas en el ámbito de la exclusión, es decir, no solamente se categoriza a las personas de los estratos más altos, sino que también en los estratos más bajos hay toda una suerte de estratificación muy importante. ¿Recuerdan ustedes la Corte de los Milagros? ¿La Corte de los Milagros? Que estaba, ¿no es cierto?, en los subsuelos de París, y donde estaban todos los criminales de París. Y ellos tenían una estratificación muy fuerte. Entonces, tenían también su rey, y tenían todo eso. Entonces, eso nos recuerda un poco cómo se manejaba también la exclusión en términos de una categorización. Después, con la edad moderna ya, empieza una exclusión que empieza a mirar a grupos. Por eso es que los gremios, por ejemplo, excluyen. Los gremios excluyen de la oportunidad de trabajo a los que no pertenecen a un determinado gremio. Y en el siglo XVIII, ya estamos acercándonos, cuando empieza a plantearse recién, ¿no es cierto?, la idea de una sociedad funcionalmente diferenciada, empezó a haber una serie de políticas extremadamente rigurosas y duras de disciplinamiento social, los cuales están en una abierta contradicción con todos los ideales de la Ilustración, que son de la misma época. Lo que nos demuestra que ya en ese momento se empieza a pensar que esto de igualdad, fraternidad, ¿no es cierto?, y libertad es válido solamente para el sector incluido de la población. El sector excluido queda fuera de todo eso y se puede hacer cualquier cosa con ellos, ¿no es cierto? Se lo manda a la isla del diablo, ¿no es cierto?, se los expulsa y se los instala en Australia, o cualquier cosa, ¿no es cierto?, que signifique un castigo duro para ellos. Ahora, en la diferenciación funcional, cuando ocurre el paso, empieza a haber también diferenciaciones muy grandes dentro de los excluidos. Y se hace diferencias importantes entre quienes son nómades, los que son errantes, los que son vagabundos, los que son trotamundos. Son diferentes categorías. Es muy diferente ser un trotamundo que ser un vagabundo. Categorías distintas. Dentro de lo mismo, una persona que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Ahora, uno de los problemas que todo esto tiene, cuando pasamos a la sociedad funcionalmente diferenciada, fíjense que hemos estado hablando de la diferenciación de la exclusión en sociedades que son estratificadas o que son estamentarias. Es lo mismo. O que son segmentarias o estamentales, estratificadas. En ellas, lo que se incluye o se excluye es una persona completa. Cuando se pasa a la sociedad
funcionalmente diferenciada, el problema se hace más grave porque los sistemas de la sociedad funcionalmente diferenciada no abarcan nunca a una persona completa. Para el sistema político, yo tengo importancia en cuanto voto o no voto. Para el sistema económico, en cuanto pago o no pago. Bien, entonces, son comunicaciones mías las que tienen importancia en los diferentes sistemas funcionales. No soy yo, como un ente completo. Y por lo tanto, no existe un sistema global que pueda considerar o ubicar concretamente a un individuo. No hay lugar para el individuo en la sociedad funcionalmente diferenciada. Un lugar en el cual yo pueda decir, mira, aquí estoy. Y entonces, ¿qué pasa? Que se supone que todos tienen la posibilidad de participar según cuál sea el ámbito funcional. Y entonces la comunicación se trata de acuerdo a cuáles son los sistemas funcionales que están afectados, que están interesados. Se trata de un pago, y por lo tanto sistema económico, de la solicitud de auxilio legal, de una programa política, es decir, cada subsistema se preocupa de esas comunicaciones particulares que tienen que ver con su propia lógica. Y entonces se supone que los individuos pueden participar en todas ellas, la sociedad así lo postula, y por lo tanto, las comunicaciones que son muy diferenciadas no son vistas por los demás subsistemas. Es decir, en principio toda persona debería tener sus derechos, disponer del ingreso suficiente para poder participar de la economía, poder elegir y reaccionar como electores a su experiencia con la política, contar por lo menos con una formación escolar, tener un cierto mínimo de servicios sociales, previsión, atención de salud, un funeral legal, etc. Todos se deberían poder casar, poder elegir sus creencias religiosas, y si alguien no hace uso de alguna de estas oportunidades que tiene, se le atribuye a él individualmente. O sea, para el sistema político, si yo no voto, eso es una persona, es un voto que no estuvo, y da un poco lo mismo si yo no voté porque yo no quería votar, o si no voté porque no estoy excluido en el sistema eleccionario. Y lo mismo pasa si yo voy al supermercado, o sea, no voy al supermercado porque no quiero ir y estoy en contra de los supermercados, por ejemplo. Pudiendo ir, no voy. O si no voy porque no puedo ir, no tengo el dinero suficiente. Eso no lo ve el sistema económico. El supermercado no ve quiénes son los que entran o no entran a sus dependencias, por la razón que sea. No es un problema de él. Y entonces se supone, es más fácil suponer que el otro podía y no quiso, y por lo tanto yo dejo de ver el tema de la exclusión. El sistema se hace ciego a sí mismo, deja de ver el tema de la exclusión. Y entonces, ¿cómo puedo yo dejar de ver la exclusión? Y fíjense ustedes que hay cosas bien interesantes que hacen los sistemas sociales para dejar de ver la exclusión. En primer lugar, se incluyen los modos de expresión de la exclusión. Es decir, vestirse hoy día como una persona excluida es moda. ¿Se fijan? También puedo provocar conscientemente la repulsa para desenmascarar a la sociedad. Puedo incluir la chatarra y la basura en exposiciones de arte. Esas son exposiciones de arte. Son obras de arte que están hechas con basura. Entonces, la basura ya deja de ser un problema y pasa a ser objeto de arte. Y con eso yo puedo dejar de ver
a las personas que tienen que vivir de la basura o en la basura. Porque claramente el arte basura, el arte chatarra, no están hechos para aquellas personas que efectivamente tienen que vivir dentro de la basura. Hay muchos países en los cuales hay personas que no tienen existencia legal. Y entonces otra forma de hacerlos invisibles es hacinarlos en zonas especiales. Uno puede vivir en Santiago de Chile sin ver nunca a un excluido. Uno puede vivir en Santiago sin ningún problema. Uno no va a las barriadas. Entonces uno puede pensar que no existen. Fíjense que hay una historia que a mí me dejó muy impresionado. Ustedes saben, en Chile existe un programa que se llama Techo para Chile. Y Techo para Chile es un programa que hicieron unos jóvenes universitarios con apoyo de la Iglesia. Y consiste en que estos jóvenes universitarios van a construir casas para personas en estado de mucha carencia, en campamentos, en lugares que son parecidos a las favelas. Y entonces uno de estos jóvenes, que son todos jóvenes universitarios, y muchos de ellos pertenecen a las capas altas de la sociedad, uno de estos muchachos contaba que un día él partió a construir una de estas casas, a un lugar de gente que vivía en la miseria. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver que la casa que él estaba construyendo era para su nana? Es decir, para la mujer que lo había criado a él y que llevaba trabajando con ellos, con la familia de él, como 15 años, y que él la veía todos los días en la mañana llegar a su casa, la veía todas las tardes irse de la casa, ella lo cuidaba, ella le hacía la cama, le hacía la comida, él le tenía mucha simpatía, le regalaba de vez en cuando algunas cosas, y nunca pensó que esa mujer que él veía todos los días pudiera vivir en la pobreza extrema, en la miseria absoluta. No se le pasó por la mente, hasta que fue un día a construirle una casa. Para que ustedes vean cómo puede la sociedad hacerse ciega a la realidad de miles de personas. No sé si ustedes saben, había un cómico mexicano que se llamaba Cantinflas, muy antiguo, pero Cantinflas simbolizaba a una persona extremadamente pobre. Y ahí está la foto de él, ¿no es cierto?, estaba bailando. Y este Cantinflas era tan pobre que no tenía pantalones. Entonces los pantalones se los había regalado a alguien que tenía pantalones mucho más grandes que los que él podía poner, y entonces por eso que su imagen era de una persona que iba con los pantalones cayéndose. Siempre estaba con los pantalones a punto de caerse. Bueno, fíjese que eso se puso de moda. Eso no son personas pobres, esas son personas que están a la última moda. Entonces, si ustedes suben al metro y se encuentran con un personaje así, ustedes no pueden saber si esa persona es extremadamente pobre o es extremadamente elegante. Está a la última moda. ¿Se fijan? Que es otra forma de evitar ver esa realidad. ¿Se fijan? Se venden también jeans desgastados, ¿no es cierto?, para que dé la impresión de que son muy usadas o que son mal remendadas, ¿no es cierto? Fíjense, esta blusa está hecha de retazos de género diferentes. Claramente parece una blusa hecha en la extrema pobreza. Sin embargo, sabemos que no lo es, miren el precio de los jeans. O sea, no lo es. Entonces, al convertirse en moda también se invisibiliza la exclusión. También la protesta.
los cantantes de protesta, o todos los músicos de protesta que hay en todo el mundo, bueno, se pusieron de moda. Y al ponerse de moda, pierde fuerza su canto. Porque lo escucha uno y ya están de moda y todos lo cantan, pero ya es bonita la música, qué sé yo, y quedó con la denuncia que estaba ahí, porque eso era una denuncia, eso no era hacer canción para la gente bien, no era eso. Pretendía denunciar, pretendía estremecer, pero pierde eso al ponerse de moda. Y las personas también que empiezan a hacer uso, ¿no es cierto?, también de la protesta y de la demostración, bueno, también ellos tienen que ponerse muy dentro de la sociedad. Ustedes saben, los más grandes especialistas en cosmética capilar son los punk. Son las personas que más se preocupan por la estética. Entonces ustedes comprenden que hacer un peinado como ese requiere mucho cuidado. Ellos pasan horas frente al espejo, tratando de verse lo mejor posible. Entonces, claramente, estas son personas que aparentemente están protestando, aparentemente están mostrando la fealdad de la sociedad, pero están transformándose ellos mismos en parte misma de la misma sociedad. O sea, son aquello que oculta la realidad de eso que ellos tratan de denunciar. Entonces, en el fondo, esta mirada muchas veces se ha mirado o se ha tratado de entender como un problema de dominio de clase o de estratificación social. Pero no es exactamente eso, porque no son personas que tengan efectivamente derechos, no son personas que puedan tener acceso a los beneficios que le ofrece la sociedad. A pesar que eso es lo que indicaría. Entonces él dice, por ejemplo, nos pregunta Luhmann, después de conversaciones que tuvo con Marcelo Neves, precisamente, que es el profesor que mañana va a estar acá, y que tuvo mucha influencia, el profesor Neves, en Luhmann. Ustedes saben, él hizo su doctorado, y en el doctorado con Luhmann, ellos discutieron mucho. Y ninguno de los dos quería convencerse de que el otro tenía la razón. Pero eran dos personas muy testarudas, pero muy inteligentes y que realmente querían entenderse. Y Luhmann terminó por aceptar mucho de las tesis, ¿no es cierto? Y él dice, por ejemplo, no sería que hay, por ejemplo, en sociedades como en Brasil, dice precisamente que él solo saca esta idea de una sociedad integrada de doble manera. Es decir, positivamente por medio de una red de favores y servicios, clientelismo, corrupciones, y negativamente mediante la práctica de muchos, mediante la exclusión práctica, ¿no es cierto?, de mucho de la participación en sistemas funcionales. En una exclusión que también excluye todo lo demás. Porque, dice él, la exclusión opera de una manera muy integradora, muy integral, podríamos decir. En el sentido que si yo estoy incluido en algo, eso no me asegura que yo vaya a estar incluido en todo lo demás. Por ejemplo, si yo me va bien en el colegio, tengo una muy buena título de salida del colegio, eso no asegura que voy a tener un buen trabajo, ni asegura que voy a tener un matrimonio feliz, ni asegura que una investigación mía, si es que soy científico, vaya a ser aceptada como realmente una investigación que aporte algo o no. Es decir, estar incluido en un sistema no asegura que uno esté incluido en todos los demás. En cambio, dice Luhmann, estar excluido de un sistema casi como que desencadena una suerte de escalada de exclusiones. Si yo no tengo trabajo, probablemente muy pronto voy a poder dejar de mandar a mis hijos al colegio, por lo tanto ellos no van a tener educación. Y probablemente, si todo eso ocurra, voy a empezar a
a irme alejando de todos los demás sistemas funcionales y al final voy a quedar excluido de todo. Y entonces esto hace que las personas empiezan a vivir ya no, y eso es lo que les decía al principio cuando hablábamos de esto de las comunicaciones, ya no en términos de las comunicaciones que podemos sostener, sino fundamentalmente en términos de cuerpos. Las personas existen como cuerpos y eso no puede ser desmentido. Pero acuérdense, en la sociedad funcionalmente diferenciada no es lo que importa el cuerpo, lo que importa son las comunicaciones que establecemos. Entonces, si la persona es excluida de todo, bueno, empieza a tener una existencia puramente corporal. Y, por supuesto, empiezan a tener entonces solamente los problemas que están asociados al cuerpo. El consumo, la sexualidad, la violencia. Y entonces, solamente existe como cuerpo. Y, dado que en algunas circunstancias pueden transmitir infecciones, se los trata como tales, como eventuales focos de infección. En las favelas, por ejemplo, se promueve la vacunación con bonos para la leche. Los bonos pueden ser cambiados por otras cosas y de esta manera son un ingreso. Y entonces, en este caso, dice Luhmann, queda como claro el hecho de que el Estado tiende a preocuparse de la corporalidad de la persona, del excluido, no de su subjetividad, no de su inclusión. Y entonces el cuerpo adquiere una nueva relevancia. También los turistas valen como cuerpo. Como cuerpos sobre los cuales se puede actuar con violencia, a los cuales se le puede ofrecer sexo, a los cuales se le puede ofrecer droga, etc. Y entonces, esto muestra que la sociedad estaría más integrada, más fuertemente integrada en el nivel inferior que en lo superior. Y que también ocurriera que hubiera una exclusión, una diferenciación primaria, que fuera incluido, excluido, y que la diferenciación funcional solamente operara válidamente en el sector incluido de la sociedad, y que para nosotros no valiera nada de eso. O sea, si estoy dentro en el ámbito de la inclusión, entonces puede tener el destino de un burgués normal, dice Luhmann. Si no, entonces simplemente soy un cuerpo y nada más tiene importancia. Entonces, él dice que hay sectores, hay regiones del globo terrestre, e incluso hoy día en ámbitos donde antes nunca lo hubo, en Nueva York, por ejemplo. En Nueva York, por ejemplo, en París, aparecen segmentos de exclusión que antes nunca estuvieron. Y entonces empieza a producirse el hecho de que los excluidos están excluidos de todo y los otros van decidiendo, en cambio, si quieren o no someterse a los principios de los otros subsistemas. Entonces, dice Luhmann, el hecho de que este postulado de la inclusión total se haya idealizado tanto, como veíamos al principio, cuando recién empezamos a conversar hoy día, esta idea de que la inclusión era una cosa como propia de la sociedad total, nos hace perder de vista esta mirada acerca de los problemas reales. O sea, se supone, ¿no es cierto?, que cada subsistema decide lo que le corresponde respecto a la comunicación pertinente en ese subsistema. Pero, en realidad, no se sabe nada respecto a todo lo demás. O sea, se ha dejado a que los diferentes subsistemas decidan qué es lo propio de ellos. O sea, que algo sea una obra de arte o no, lo decide el sistema del arte.
Y ahí tenemos tres muestras de arte, ¿no es cierto?, que el que sean arte o no, lo decide el sistema del arte. Y entonces, aquí está la idea, ¿no es cierto?, Luhmann acoge la idea esto de las constituciones, ¿no es cierto?, simbólicas, o la constitucionalización. Esa palabra siempre me ha costado. Constitucionalización simbólica. Que para Luhmann le costó mucho aceptar esta idea. La discutió mucho. Pero después concluyó por aceptarla, y entonces esto le cambió radicalmente la teoría para incluir este concepto. Y entonces surgen redes de clientelismo que no son este clientelismo antiguo, de un patrón, ¿no es cierto?, y sus clientes, sino que son redes que ofrecen favores y ventajas mediante contactos directos o intermediados por el amigo del amigo del amigo. Y entonces, el recurso básico de esta red es conocer a alguien. Yo conozco a alguien que conoce a alguien, y esto me permite meterme en una red en que todas los servicios están de alguna forma garantizados. Y también se genera entonces un ámbito de exclusión propio de la red. O sea, alguien que no conoce a nadie está fuera. Y estas redes, dice Luhmann, tienen mucha consistencia, mucha durabilidad. Pueden incluso redefinirse. Como ustedes saben, la famosa mafia rusa, ¿no es cierto?, que se dice que tiene mucho que ver con la KGB. O sea, en el fondo, una red, ¿no es cierto?, de seguridad e inteligencia, secreta por supuesto, y que de pronto puede cambiar, puede redefinirse a sí misma en circunstancias distintas. Bueno, fíjense que la exclusión es tan potente y es tan integradora que incluso excluye a las personas de la familia. Por ejemplo, fíjense que en Chile, en Viña, el Mar, había una señora que tenía una hijita gravemente enferma. Y la niñita estaba siempre en una en una silla de ruedas, era muy pequeñita, y estaba conectada a un respirador. Y estaba ahí todos los días del año, a veces con un clima bastante inclemente, hacía frío, había llovizna, y ahí estaba la niñita con su mamá, que era una señora gorda, y que pedía limosna porque decía que la niñita necesitaba un tratamiento médico carísimo y que ella no podía pagarlo. Entonces por eso pedía limosna. Entonces alguien se indignó con esto y escribió una carta abierta a las autoridades, diciendo cómo era posible que se permitiera esto. Y respondió la alcaldesa de Viña, por el mismo intermedio, diciendo que esta señora no solamente se le habían abierto todas las puertas, sino que además se la había obligado a llevar a la niñita al médico. Pero que ella no iba nunca, porque necesitaba a la hija para ganar plata. Entonces uno se pregunta, ¿es mamá esa persona? Estamos hablando de un sistema familiar. Y eso es lo que sucede, ¿no es cierto?, cuando... Bueno, todos ustedes vieron Slumdog Millionaire. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo vieron o no? Slumdog Millionaire. ¿No? ¿Ah? Sí, lo vieron, ¿no es cierto? Bueno, ahí, claro, ¿no es cierto? Ahí también, ¿no es cierto?, se ve
el caso de estos niños que son mutilados para cobrar, ¿no es cierto?, pedir limona con ellos. Eso son personas que también están excluidas de la familia, o sea, no tienen una familia que los proteja, que los cuide, que nada, o sea, no hay familias ahí. Entonces, si hablamos de sistemas funcionales, ¿no es cierto?, también el sistema familiar desaparece. ¿Ah? Bueno, y el otro sistema, el otro, ya estoy terminando, perdón, ¿ah? Están todos muy aburridos, ¿ah? Pero ahora vamos muy rápido. Espero. No, hasta el computador se aburrió. Bueno, el problema ecológico es un nuevo problema también en la sociedad. No es nuevo en el sentido de que nunca haya existido. Es nuevo en el sentido que recién a partir del siglo XX empieza a verse y empieza a denunciarse. Es decir, ustedes saben, los seres humanos siempre hemos contaminado, siempre hemos deforestado, ¿ah? Lo hemos hecho desde que estamos acá. Terminamos con los Neandertal. O sea, hemos eliminado especies enteras. Los Neandertal eran primos hermanos de nosotros, que tenían incluso un cerebro más grande que el nuestro. Pero los hicimos desaparecer. Y bueno, y así nos hemos ido arreglando nosotros como especie para ir haciendo desaparecer a una serie de especies, así que siempre hemos estado contaminando y siempre hemos estado destruyendo nuestro medio ambiente y las especies que viven alrededor de nosotros. Pero esto nunca fue considerado como un problema hasta el siglo XX. En el siglo XX se empezó a considerar este problema como un problema grave. El problema de la erosión. Pero el problema que tiene es que como estamos en un sistema, en una sociedad que está funcionalmente diferenciada, tiene que expresarse la comunicación en el lenguaje de cada uno de los sistemas funcionales. Y si no lo hace, no va a encontrar respuesta alguna. Por ejemplo, para el caso de la economía, el tema ecológico tiene que ser capaz de reflejarse en los precios. Tiene que ser un costo. ¿Se fijan, por ejemplo, cuando la gente, especialmente la gente joven, que es la más sensible a estas cosas, dejó de comprar aerosoles que no vinieran con esa marca que dice que es ecológico, que no daña la capa de ozono? Bueno, los aerosoles eran todos dañinos y a nadie le importaba. Hoy día por lo menos dicen eso. Yo no sé si realmente habrá cambiado, pero tienen un sellito ahí que dice que no daña la capa de ozono. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué lo hace la empresa? ¿Por qué la empresa estaría dispuesta a cambiar un producto que es más barato por uno más caro? Bueno, sencillamente porque corre el riesgo de quedarse sin mercado. O sea, se le define en términos que ella entiende el problema. Y son los temas económicos. ¿Se fija? Y los políticos también, ¿no es cierto?, pueden pedirle a la economía que se comporte mejor. Pero en el fondo, lo que tenemos, ¿no es cierto?, y eso es una de las cosas interesantes que han ocurrido ahora con los movimientos que hemos estado viendo últimamente. Y con esto quiero terminar. Es que hoy día el hombre masa está desapareciendo. El hombre masa, ese que fue el fantasma, ¿no es cierto?, de todos los filósofos del siglo XX, hoy día no existe. Y no existe fundamentalmente porque el hombre masa era una persona anónima
que no tenía ninguna posibilidad de hacerse oír. Hoy día, todos nosotros andamos armados con un aparato muy poderoso, que es más o menos de este porte, y que tiene una cámara de televisión incorporada y que puede transmitir mensajes a cualquier lugar del mundo, con una foto o con un video incorporado. Entonces estamos encontrándonos con que de pronto cualquier persona que va caminando por la calle vea algo que le molesta y puede filmarlo o puede sacar una fotografía y puede mandarlo a todas sus amistades en el mundo y puede crear un movimiento de protesta. Y los movimientos de protesta se crean así, con esa rapidez y con esa velocidad. Y empiezan a acumular a grupos de personas que quieren hacerse oír y que ya no esperan hacerse oír a través de intermediarios, sino que quieren hacerlo directamente. Entonces, esto ha generado una situación muy nueva y muy difícil de manejar. Una de las cosas más sorprendentes que hemos visto, ¿no es cierto?, en el último tiempo, es el movimiento de los indignados. ¿Y por qué es sorprendente? Es sorprendente porque hasta antes de eso, siempre los movimientos necesitaban un tema común. O sea, yo me junto con otras personas porque siento que compartimos un mismo interés. O sea, yo soy un deudor habitacional y siento que me están cobrando unas tasas altísimas, estoy enormemente endeudado y las casas no valen lo que yo estoy pagando. Y entonces me junto con otros deudores habitacionales que piensen lo mismo y juntos hacemos una protesta para pedir que nos alivien un poco este tremendo problema que creemos tener. Y así, es decir, nos juntamos los que tenemos un problema común para hacer presión, porque somos un grupo importante. Pero con los indignados, por primera vez aparece un grupo enorme de personas que no tienen nada en común. Lo único que tienen en común es que están molestos, están indignados. Pero ¿por qué están indignados? Son muy diversos motivos. Y eso hace que se genere una situación totalmente nueva y muy difícil de manejar. Porque ¿cómo se negocia con un grupo de personas que tienen motivos diversos de protesta? ¿Se fijan? Si yo le digo a uno, mire, usted está molesto por los precios de las habitaciones, bueno, voy a ver eso, pero es que eso me soluciona el problema de un grupito chico. Hay miles de personas que no les interesa ese problema, están indignados por otras cosas. Entonces, estamos viviendo una situación que es bastante novedosa, ¿ah? Y que tiene que ver precisamente con esta ocultación que se ha hecho de los problemas importantes de la sociedad, que no han sido vistos hasta que obligan a hacerse visibles. Obligan a hacerse visibles. ¿Y cómo obligan a hacerse visibles? Se hacen visibles porque alguien los ve y saca una fotografía y lo pone en internet y denuncia algo que le parece mal. Y no se pasa necesariamente por canales adecuados, oficiales, de información, sino que se hace directamente. Es una realidad nueva y que todavía no se sabe qué va a pasar con eso, hacia dónde vamos a llegar. Bueno, eso es lo que quería comentar con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, alguna... Me quer colocar a pergunta? A perguntar tem que falar mesmo. Não vou abrir a rodada aí. Senão eu vou apertar aqui. Eu tenho
eu queria voltar, professor Dario. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que meter? Mas serve para ¿Mm? ver o microfone. Não, só precisa não. Nós temos que apertar. Eu queria voltar nessa premissa do Luhmann, do processo de toda inclusão, ao mesmo tempo gera uma exclusão. É essa questão que é trabalhada bem pelo Luhmann e que, trazendo para a leitura que o Marcelo Neves fez da perspectiva brasileira ou da realidade brasileira, de alguma forma diferenciar isso do primado em Marx da economia. Eu tenho um pouco de dificuldade de compreender, muitas vezes, esse cuidado para não se interpretar essa ideia de que, uma vez não integrado em um sistema, tende a se ter um efeito dominó, uma reação em cadeia de processos de exclusão, disso ser interpretado como o fato, na premissa marxista, de que teria um primado de uma infraestrutura econômica sobre todos os outros subsistemas. Então, me parece muitas vezes que Marcelo Neves acaba cedendo excessivamente por uma interpretação quase marxista de um certo primado da economia sobre o direito nesses países latino-americanos. Bueno, esa idea, yo diría, no es solamente de Marcelo Neves, también uno lo encuentra en Aldo Mascareño. Sí. También encuentra eso. Por la idea de que en los países latinoamericanos en general no se ve con tanta claridad este mundo descentrado, este mundo de sistemas funcionales equivalentes. Se ve una mayor fuerza en un momento, ¿no es cierto?, en el pasado, probablemente el sistema político, se lo concentraba todo, y después, en un momento posterior, en el sistema económico. Yo creo que esa es la razón por la cual hace que Marcelo Neves y Aldo probablemente den mayor importancia a esto. Ahora, el caso de Luhmann no necesariamente era la exclusión económica la que iba a él hablaba mucho más, el ejemplo que él ponía mucho más era de una persona que no tuviera pseudo identidad. No tanto una persona que estuviera excluida del mundo del trabajo. Entonces decía, una persona sin pseudo identidad no va a tener acceso al trabajo, no va a tener acceso a la educación, no va a tener acceso. Entonces, no es necesariamente una persona sin trabajo no va a tener acceso a demás cosas, o sea, no necesariamente una primacía del sistema económico. Podría ser una exclusión desde cualquiera de los sistemas, pero por supuesto hay sistemas que son más importantes que otros. La exclusión, por ejemplo, de la ciencia, a lo mejor no es tan importante para una persona comum. Essa questão do conceito então de pessoa, que também é bem problemático na compreensão da teoria de sistemas, o que efetivamente seria o indivíduo, o que seria efetivamente a pessoa numa observação luhmanniana. É difícil porque Luhmann tem esse cuidado de excluir o indivíduo metodologicamente, né, do conceito de sociedade, da constituição, na verdade, da sociedade. E aí quando se começa a observar os processos de inclusão, e no caso quando se observa a partir do direito, se pensa muito nessa categoria de inserir, de acesso à justiça, da promoção de acesso a direitos, se pensa muito em acessar ou garantir direitos a indivíduos. E na verdade, não é nessa forma que sistemicamente ou luhmannamente se observa. Na verdade, as pessoas são endereços comunicativos. Então, essa dinâmica da comunicação, às vezes, ela é difícil para o jurista manejar a partir do momento que tem diferença esse conceito de pessoa. Eu queria te perguntar se podia falar um pouquinho de como é que se define, então, especificamente esse conceito de sujeito, de pessoa, na teoría del sistema. Yo creo que ya de alguna manera te lo dijo, digamos, o sea, es precisamente la persona es una construcción del sistema social para tener un destinatario, tener una persona hacia la cual dirigir la comunicación, para poder atribuirse a sí misma en términos de acción la comunicación. La comunicación, dice Luhmann que no es extraño que los sistemas sociales hayan sido entendidos durante tanto tiempo como sistemas de acción. Se hablaba siempre de los sistemas de acción, Parsons habla de sistemas de acción, también lo hace de algún modo Weber y Durkheim.
¿ah? Y no se hablaba del sistema de comunicación. Entonces, dice Luhmann, bueno, no es extraño. Y no es extraño porque la misma sociedad da una versión simplificada de sí misma en términos de acción. ¿Y cómo lo hace? Definiendo personas. Definiendo personas que son destinatarios o origen de la comunicación. Y la comunicación entonces como acción. Yo dije tal cosa. Y esa otra persona me escuchó lo que yo le dije. Entonces yo como persona me estoy atribuyendo la acción de decir algo y estoy atribuyéndole a otra persona la acción, una acción pasiva, la acción de escucharme y de recibir lo que yo había dicho. Entonces, esta comunicación que efectivamente ocurrió de manera automática y simultánea, yo la defino en términos de acciones que son separadas. Entonces hay una acción de hablar, una acción de escuchar, una acción de responder, una acción de... Y esas acciones tienen orígenes y destinatarios, que son personas. Pero cuando hablamos de esas personas que son origen y destinatario de la comunicación, no estamos hablando de corporalidades. No estamos hablando de individuos completos. ¿Ah? Luhmann dice, bueno, no podríamos pensar, por ejemplo, que la sociedad pesa un poco más porque yo engordo. ¿Ah? O tiene menos pelo porque me afeito o me corto el pelo. O sea, o sea, ¿dónde estaría el límite si empezamos a hablar del individuo como el integrante de la sociedad? ¿Dónde estaría el límite? Porque todos hacemos el límite. Todos nosotros hablamos, fíjense ustedes que una cosa bien curiosa, hablamos de una manera muy abstracta de nosotros mismos. Uno dice, mi cuerpo. O sea, el cuerpo no soy yo. Esto no soy yo. Esto es algo que yo poseo, es algo mío. ¿Quién soy yo entonces? ¿Dónde estoy yo? Entonces, hay un uso que hacemos en el lenguaje que va muy de la mano de esto. En el fondo, esto que ustedes están viendo no soy yo. Están viendo mi cuerpo, no a mí. Entonces, ¿de qué parte estamos hablando cuando decimos, mira, hasta aquí llegamos? Porque si decimos, mira, ya, el cuerpo entonces no lo vamos a considerar. Vamos a considerar la psicología de las personas. Pero y todas las cosas que yo no quiero decirles a ustedes. Y que no se las digo, no porque sean terriblemente ocultas, sencillamente porque no corresponde que ustedes sepan que tengo un perro que se llama Floppy. Ahora lo saben. Tengo un perro que se llama Floppy. Y que es muy importante en nuestra familia, ¿verdad? Tenemos un perro que se llama Floppy. Ahora ya es noticia internacional. Pero eso ustedes no lo sabían y no necesitaban saberlo. Y yo se los estaba ocultando sin querer siquiera ocultárselo. Sencillamente no les contaba de esto porque no era pertinente la comunicación. Sin embargo, eso estaba dentro de mi mente. Y por lo tanto, este perro Floppy, ¿tiene o no tiene nada que ver con el sistema social que estamos formando nosotros? Antes de que yo hable de él. ¿Se fijan? Entonces, y así como el ejemplo que les pongo yo, cada uno de ustedes tiene muchos recuerdos, muchos pensamientos, muchas cosas que a lo mejor están pensando en este mismo momento. Por ejemplo, que latero esto, tengo ganas de irme a tomar un helado. Y no lo dicen por cortesía. ¿Es parte de eso de este sistema social? Aunque pudiera tener efecto, porque de pronto alguien se levanta y se va a tomar su helado. Pero los demás que no sabemos por qué se fue, bueno, suponemos que tendría algo que hacer, pero no sabemos que se fue porque estaba con una necesidad imperiosa de comerse un helado. Entonces, todo aquello que es parte de nuestra individualidad,
sea nuestra mente, sea nuestro cuerpo, no tiene ninguna participación en el sistema de la sociedad, salvo que gatille una comunicación, salvo que irrite, que provoque una comunicación. Y entonces de pronto esta persona que tenía deseo de tomarse un helado levanta la mano y dice, lo lamento mucho, pero yo quiero irme a tomar un helado. Y en ese momento todos nos enteramos y es parte de la comunicación y nos podemos reír, podemos decirle que nos invite, ¿ah? Qué sé yo, pero si él no lo hace, no hay forma. O sea, salvo que algún pensamiento irrite, provoque, genere una comunicación, que esa sí es parte de este sistema social, no tenemos cómo integrarlo, no tenemos cómo saberlo, no nos va a afectar en nada. Incluso nos podría destruir sin afectarnos en la comunicación. O sea, uno de nosotros no es una persona que se quería tomar un helado, sino que es un terrorista que deja una bomba acá. Y está pensando hace mucho rato que quiere poner una bomba acá. Y está pensando cuál será la hora más adecuada. Y de pronto decide que es la hora adecuada y se levanta silenciosamente y se va. Nosotros seguimos conversando hasta que la bomba explota y nos deja sin conversar más. Pero seguimos conversando, o sea, incluso ese efecto que puede ser destructivo del sistema social, no va a tener efecto alguno sobre el sistema social si es que no es comunicado. Que sería distinto que el terrorista al salir dijera, ¡cuidado que no! en ese caso tendríamos una actitud distinta. Ahí habría una reacción del sistema social. Si no, no la va a haber y nos vamos a quedar tranquilamente aquí escuchando hasta que de pronto la bomba nos hace no escuchar más. Entonces, en ese sentido, dice Luhmann que las personas son construcciones del sistema social para definir sus propias comunicaciones en términos de acciones y definirse entonces definir una versión simplificada de sí mismo. Sí. O professor falou sobre a influência por exemplo, do celular na questão do meio ambiente. Eu perguntaria, do ponto de vista da teoria do sistema, do Luhmann, qual é o papel, vamos citar o exemplo da Primavera Árabe. Que tipo de interferência nós podemos deduzir, do ponto de vista da teoria dos sistemas, no sistema político, como ocorreu lá com os países árabes da África, não? Isso foi uma forma de comunicação, essa interferência da sociedade diretamente no sistema. Como interpretaríamos isso do ponto de vista da teoria dos sistemas? Ese es un muy buen ejemplo, precisamente de lo que estábamos comentando, que de pronto la sociedad moderna, la actual, la sociedad del siglo XXI, ha descubierto un modo nuevo de comunicación, lo que no es poca cosa. Si uno piensa los grandes cambios de la sociedad a través de la evolución, los cambios de época, todos han estado precedidos de un cambio importante en la comunicación. Fundamentalmente en la lucha contra la segunda improbabilidad. ¿Se recuerdan la improbabilidad de la comunicación? La segunda improbabilidad es la de llegar más allá de los presentes. El lenguaje se desarrolla entre presentes. Eran pequeñas tribus, pequeños grupos de humanos que estaban siempre juntos, en una interacción permanente. Y se comunicaban todo el día permanentemente, viéndose unos a otros y sabiendo en qué estaban las situaciones, momento a momento, porque la estaban viviendo todo al mismo tiempo. Cuando la sociedad empieza a crecer y ya los seres humanos no están juntos todo el día y se separan además por extensiones de terreno, empieza a ser necesario comunicarse con los que no están presentes. Y ahí se levanta la improbabilidad, la segunda improbabilidad.
Y bueno, ustedes saben, el primer gran cambio que tuvo lugar en la humanidad fue el lenguaje. Cuando se inventa el lenguaje, hace 50.000 años atrás, aparece la humanidad. Antes no éramos seres humanos. El ser humano aparece con la invención del lenguaje. Después estuvimos 45.000 años, hablando y sin tener otra forma de comunicar. Entonces usábamos mensajeros, usábamos personas que podían relatar grandes relatos y irse trasladando de un lugar a otro para poder comunicarnos con los que no están presentes. Pero solamente hace 5.000 años atrás se inventa la escritura. Y como producto del invento de la escritura, se produce la antigüedad. Aparece la historia. Aparecen los grandes imperios. Se produce el comercio internacional. Empieza el pensamiento abstracto. Empieza la discusión metafísica en Grecia. Empieza la ciencia. O sea, como producto de la escritura, aparece un enorme cambio en la sociedad que nos lleva desde la prehistoria hasta la antigüedad. Un cambio radical. Después el otro gran cambio tiene que ver con la imprenta. Hace 500 años atrás. Y cuando aparece la imprenta, bueno, la reforma, inmediatamente después de la reforma del capitalismo, inmediatamente después del capitalismo, bueno, todo lo que sabemos, la democracia, todo lo que sabemos, la sociedad moderna. O sea, todos nosotros somos hijos de la imprenta. La sociedad en la cual vivimos es una sociedad de la imprenta, que se produjo como resultado de la imprenta. Cambió de era. Pasamos de la Edad Media a la modernidad. Yo diría, estamos viviendo un nuevo cambio, que es el cambio de esto de Internet, de la telefonía celular, que de nuevo va a provocar un cambio tan grande, y ya lo está provocando, como todos los anteriores. Un cambio de era. La sociedad que va a salir de esta no va a tener nada que ver con la sociedad que conocimos. Ya no está teniendo nada que ver, piensen ustedes. ¿Cómo vivían ustedes mismos hace 20 años atrás y cómo viven hoy día? ¿Podrían vivir ustedes sin computador? ¿Sin celular? Pero si vivieron, pues. Y no tenían ninguna necesidad. Y sin embargo, hoy día es impensable no tener un celular, no tener tablet, no tener computador, no. Eso se ha cambiado. ¿Y por qué es tan importante esto de la comunicación? Fundamentalmente porque pensamos con otros. Entonces, cuando solamente teníamos lenguaje oral, la inmensa mayoría del conocimiento que adquiría cada generación moría con esa generación. Y algo quedaba que se transmitía oralmente. Pero era lo mínimo lo que quedaba. Y se transmitía oralmente de padres a hijos, pero por eso que los cambios y los inventos eran tan lentos. Estaba leyendo una cosa acerca de la edad de piedra, y estuvimos durante cerca de 2000 años cortando una piedra con otra a golpe, y entonces tenía que dar una piedra más afilada, y con esa se hacía. Pero ese mismo procedimiento estuvo como 2000 años usándose sin que hubiera ningún cambio. O sea, los cambios eran tremendamente lentos. Y después, cuando viene la escritura, por primera vez se puede guardar algo del conocimiento de una generación y transmitírselo a la siguiente. Por primera vez podemos comunicarnos a lugares muy distantes. Pero los efectos de la escritura fueron muy lentos porque nadie sabía leer. Entonces, a que la gente empezara a leer y empezara a darse cuenta y empezara a adquirir esto, fueron muy lentos. Por eso que se demoró mucho en progresar todo este avance.
Después cuando llega la imprenta fue mucho más rápido su efecto. Pero también fue necesario empezar a imprimir todos los libros en todos los idiomas. O sea, no fue cosa fácil. Por eso que también fue lenta el efecto. Y en cambio el efecto que tienen hoy día los esquemas, estos celulares, aparece el mismo día la nueva versión en todo el mundo, del último celular o del último no sé qué cosa, y todos lo compran y todos ya están comunicándose, y se comunican entonces con diferentes lugares del mundo. Entonces uno puede pensar con cualquier persona, incluso puede generar, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? No recuerdo el nombre, pero grupos de pensamiento, tiene un nombre que se me olvidó en este momento, pero grupos de pensamiento sobre cualquier tema, que antes no era fácil. Imagínense una persona que sea especializado o que le interese algo muy específico. Algo muy específico. Él se especializó en, qué sé yo, algo muy, muy específico. La probabilidad que encuentre otras personas que se interesen por lo mismo en su país es muy baja. O en su ciudad es muy baja. Entonces probablemente esa persona estaba obligada a quedarse con su conocimiento sola, sin poderlo discutir con nadie, sino que leyendo todo lo que hubiera sobre eso y tratando de investigar un poco, pero sin mayor repercusión. Hoy día, esa persona puede decir, a ver, ¿habrá alguien en Internet que se interese por esto? Se mete en Google y pone el tema, y va a encontrar por lo menos 50, 100 personas en el mundo que están interesados en temas semejantes, con los cuales puede empezar a intercambiar información, opiniones, y de pronto generan invenciones sobre temas que no habrían sido posibles si es que todas estas personas hubieran estado aisladas y sin ninguna posibilidad de intercambio entre ellos. Pensamos con otros. Cuando yo le pregunto algo a alguien y esa persona me responde, al responderme esa persona empieza a pensar diferente de lo que pensaba antes de responderme. Porque probablemente mi pregunta le gatilló algunas cosas. Y yo al escuchar su respuesta también empiezo a pensar diferente de lo que pensaba antes. Y empezamos juntos entonces a generar una nueva realidad. Por eso que los inventos hoy día son tan rápidos. Y vamos a seguirlos viendo. En todo ámbito de cosas. Entonces yo creo que esto de la privada era efectivamente, o sea, llega un momento en que tú puedes mantener la situación controlada. Cuando teníamos un centro que transmite hacia un grupo de auditores que son anónimos y que no tienen posibilidad alguna de responder, era muy fácil transmitirle mensajes de manera unilateral. Y tú tenías que controlar solamente que no hubiera rumores, que no hubiera esas cosas, y tú lo controlabas mediante servicios secretos, ¿ya? Y eso más o menos se mantenía en que hay una información oficial que es la que es válida y la otra que es radicalmente controlada y perseguida, ¿no es cierto? De modo que es peligroso hablar, porque tú no sabes quién te está escuchando. Entonces, hay mucho miedo en esos regímenes totalitarios y no se puede hacer muchas cosas. Pero de pronto cuando empieza a aparecer esta internet y estos teléfonos celulares y esta información que tú escuchas de diferentes lugares del mundo, pueden llegar mensajes de cualquier lugar del mundo. ¿Cómo lo controlas? Y entonces de pronto te encuentras con que la comunicación ya desborda. Y además, otra cosa que sucede es que antes para hacer una demostración se necesitaba tener organizaciones. Si yo quería hacer una demostración, supónganse ustedes, reclamemos porque el salario mínimo es demasiado bajo. Bueno, primero hay que hablar con un partido político que esté de acuerdo con esa idea, o con una organización gremial, con un sindicato o una asociación de sindicatos, que son organizaciones. Y entonces vamos donde esa organización y le decimos, mire, queremos hacer una protesta por tal y cual cosa. Entonces, esta gente no está de acuerdo, hagámosla, pero la vamos a hacer de aquí a 20 días más.
Y entonces, en esos 20 días, empezaban a llamar a sus personas, ¿no es cierto?, a personas que estaban relacionadas, y diciéndole, mire, juntémonos en tal lugar y vamos a hacer ahí una marcha, en tal y cuales cosas. Mientras tanto, conversaban con la autoridad para decirle, mire, queremos hacer una marcha donde vamos a protestar por tal y cual cosa en tal lugar. Entonces la autoridad decía, bueno, de acuerdo, pueden hacerla, pero no pueden hacerla por tales barrios, no pueden hacerla aquí y allá, y llegaban a un acuerdo, un trazo, por donde se iba a transcurrir esto. Además, había que responsabilizarse. Usted se responsabiliza que no haya desmanes, tiene que dejar una garantía acá de que no va a haber desmanes, y si no, usted tiene que hacerse cargo de eso. ¿Ah? Y usted convoca, por lo tanto, usted tiene que controlar a su gente. Y entonces, el día de la marcha, bueno, ya la autoridad sabía, entonces tenía a su policía puesta en los lugares donde eventualmente esto se pudiera desbordar, que sabía cuáles eran los lugares en los cuales podría ocurrir, estaban ahí esas personas, y la marcha transcurría. Habitualmente sin mayores problemas, habitualmente. A veces había problemas, por supuesto, pero habitualmente era sin problemas, porque estaba todo muy previamente conversado. Si empezaba a haber problemas, bueno, el líder se paraba en algún lugar visible, decía, oye, paremos, qué sé yo, y al líder lo conocían todos y le hacían caso. Hoy día, yo llamo por celular a un par de amigos, esos llaman por celular a otros amigos, y esos otros a otros, y de pronto tengo una concentración que se produce de manera espontánea en algún lugar de la ciudad. Nadie ha hablado con la autoridad, entonces la autoridad no sabe hasta que le empiezan a avisar, mira, hay gente en tal lugar, entonces ya rápidamente llegan las fuerzas, pero ahora llegan represivamente, porque no pueden, ya no es cosa de que nos vamos a poner aquí a esperar, sino que llegan ya a reprimir, porque llegan con violencia. Y por otra parte, es inevitable que se agregan grupos de lumpen a estas cosas. Entonces, como no hay un control y no hay un encargado de la marcha, un dueño de la marcha, tú no puedes decirle a la persona que hizo el primer llamado, mire, párate aquí arriba de este árbol y dile a la gente que se tranquilice. No lo conoce nadie. No es líder. Aun cuando él originó la marcha, porque fue el primero que se ocurrió llamar a su amigo. Pero lo conocen 3 amigos, 4 amigos, 10 amigos, no lo conoce nadie más. Si el tipo se para ahí arriba, lo sacan a puntapié. Nadie le hace caso. Entonces, es natural que ocurran desmanes. Es natural que haya saqueo. No es controlable. Salvo por la represión. Entonces la represión se hace más violenta y también la cosa... Entonces, se produce esta cosa que estamos viendo en todas partes. Unas represiones brutales y actos de saqueo y cosas, y falta de control, o sea, no se sabe por dónde va la cosa. Porque no hay la necesidad de una organización. Nada ha sido planificado, ocurre, ¿no? Entonces, esto es una realidad nueva. Y por eso que frente a esta situación, la primavera árabe tomó tan de sorpresa a regímenes que eran muy seguros, muy estables, porque tenían todo controlado. Pero con todo eso ya no se puede controlar con los medios habituales. Se van a descubrir probablemente nuevos modos. Naturalmente, siempre que ocurren cosas, ocurren nuevos modos. Pero en este momento no está pasando eso. Professor Dario, considerando essas mudanças contemporâneas que o senhor mencionou, sobretudo no que diz respeito às novas tecnologias digitais, que envolve a comunicação, né? Como o senhor vê, a partir da perspectiva sistêmica, as comunicações que não se dão entre pessoas, ou que se pode falar entre indivíduo e máquina, por exemplo, considerando a ideia de haver na comunicação a necessidade de um ato de comunicar, uma informação, uma compreensão, né? Como é que o senhor percebe? Existe alguma ressignificação aí teórica, ou é simplesmente uma questão de leitura, né, dessas novas tecnologias que, de alguma forma, elas influem na forma de comunicação? Existe uma outra forma de comunicação aí? Como é que o senhor percebe essa comunicação que muitas vezes tem uma interação do outro lado, uma máquina, e que ela é tão complexamente construída que ela interage, né? Esa es una muy buena pregunta, una pregunta muy
muy compleja. ¿Ah? Efectivamente, cuando ustedes llaman, ¿no es cierto?, ¿ya?, y les contesta un contestador, ¿ya?, automático, ¿ya?, y le dice, si quiere hablar con tal parte, marque 1, si quiere marcar con tal otro, marque 2, si quiere marcar con otro, y si no quiere ninguna cosa, váyase. Bueno, bueno, eso genera una dificultad muy grande. Ahora, Luhmann se planteaba frente a eso, a ver, si lo que yo necesito es que me entienda otra persona, o sea, que mi destinatario sea otro, esto solamente es un medio, como puede haber sido el libro. Con el libro pasa lo mismo, ¿no es cierto? O sea, un libro que no ha sido leído, todavía no se ha completado la comunicación. Por ejemplo, incluso puede ser en términos concretos de una persona particular, o sea, si usted no ha leído un libro de Kafka, cualquiera de ellos, uno, bueno, ese libro todavía no es una comunicación con usted. Hasta el momento que usted de pronto lo ve y dice, qué interesante, siempre me ha gustado Kafka, no sabía que tenía este libro, lo lee y en ese momento lo comprende y ahí se establece decir la comunicación entre Kafka y usted. Y si nunca ocurrió, bueno, nunca ocurrió. El libro fue escrito para que fuera leído por muchas personas y probablemente va a haber muchas personas que no lo van a leer jamás y con las cuales esa comunicación no va a tener lugar. Entonces, en esa medida, si la comunicación es solamente mediada por un aparato, ¿ah?, este aparato que me va diluyendo y que al final me hace desistir, por ejemplo, que a veces pasa, ¿no es cierto?, que de pronto me derivan a tanto y después me dejan escuchando la música, ¿ah?, y entonces después de un rato yo me aburro y cuelgo. Bueno, sencillamente no hubo comunicación. No hubo comunicación. Por mucho que yo haya estado hablando con una máquina que me respondía, que yo lo que tenía que hacer era diferentes cosas, y yo hacía lo que la máquina me decía, pero yo sabía que estaba hablando con una máquina. Por lo tanto, no era efectivamente que me hubiera comprendido y me hubiera... El problema, decía Luhmann, es si alguna vez vamos a llegar a una máquina, un computador, que sí logre comprender. ¿Y qué significa comprender? Separar entre lo que se escucha, el mensaje que se escucha, y aquello que el mensaje quiere decir. El contenido de la información efectiva. Pero eso todavía, aparentemente, no hay ninguna máquina que pueda hacerlo. Y en esa medida todavía estaríamos con estas comunicaciones que solamente tienen una intermediación, que puede ser muy buena o muy mala. Como en el ejemplo del libro, ¿no es cierto? Que un libro que nadie leyó, bueno, es una comunicación frustrada, ¿no es cierto? Uno escribe un libro siempre convencido que lo va a leer la gente. De pronto hay libros que no lo lee nadie, ¿no es cierto? ¿Ah? Y salvo la familia, ¿ah?, que tampoco lo lee, lo compra nomás, pero por solidaridad. Y esos libros, bueno, no fueron una mala comunicación, pero nada más. Bueno, yo creo que... Tem uma questão, professor, sobre a questão ecológica, que colocas no final ali o tema da ecologia, que é um excelente exemplo para explicar didaticamente a importância da comunicação na sociedade, uma vez que esses problemas ambientais, na sua especificidade, já aconteciam, mas não eram comunicados. Então, não que eles passam a existir agora, mas eles passam a ser comunicados agora. E eu queria fazer esse link da questão ecológica por uma pergunta, que uma curiosidade que eu não identifiquei na obra do Luhmann. Acho que talvez ele não abriu espaço para formatar, explicar um sistema que seria talvez o sistema da mídia. Ou seja, pensar a imprensa, pensar a ideia de que existem organizações que de alguma forma poderiam hoje, na nossa forma de organizar a sociedade talvez, ter constituído um sistema funcionalmente diferenciado no campo da mídia. Tivemos o direito, a ciência, política explicados e diferenciados pelo Luhmann na obra dele, mas eu ainda não achei espaço ou autores que falassem de um sistema da mídia, ou seja, algo que poderia se guiar por uma codificação binária do tipo audiência, ter audiência, não ter audiência, ou seja, é possível pensar dentro da especificidade da comunicação hoje num sistema... Eu creo que isso está mais ou menos en la realidad de los medios de comunicação. Mas não como um sistema. No como un sistema, pero sí como un modo que tenemos, que tiene la sociedad de
difundir, de divulgar algunas comunicaciones. Ahora, eso yo me da la impresión que hoy día que estamos con estos nuevos medios y que están teniendo tanta importancia, eso de algún modo, ese nuevo sistema tendría que incluir estas nuevas tecnologías, que no estaban en la época de Luhmann, no estaban divulgadas de esa forma. Os movimentos dos indignados, Occupy Wall Street, os movimentos que nascem de uma espécie de interação dessas novas tecnologias estão escapando desses monopólios. Escapan de esos monopolios y entonces pasan directamente, lo que no significa que desaparezcan. O sea, en el fondo uno podría hacer un dibujo de la siguiente forma. Uno podría decir, tenemos un centro, ¿no es cierto?, de medios de masa, ¿no es cierto?, de medios masivos, que comunica a una masa indiferenciada. Y eso es lo que teníamos. ¿No es cierto? Eso es lo que teníamos. Y esta masa no tenía mayores posibilidades de comunicarse de vuelta. Llamar una vez por todo, de vez en cuando al locutor y decirle que le gustaba esa música, y eso, pero no era realmente una comunicación de dos canales. Pero ahora, estas personas pueden comunicarse entre sí y pueden comunicarse también hacia allá. ¿Y quién está allá? Aquí está, por ejemplo, el Estado, las empresas, los tribunales, etcétera, etcétera. Se pueden comunicar directamente. Y también se comunican hacia allá, o hacia allá. Pero esto sigue existiendo. Y sigue teniendo fuerza. O sea, no es que esto pierda su fuerza. Lo que pasa es que, no sé si ustedes se acuerdan de la teoría de la agenda setting. Agenda setting. ¿Ya? ¿Conocen la teoría? Bueno, es una teoría de los medios de masa. La teoría de un señor McCombs. McCombs. Es una teoría vieja, teoría antigua ya, que empieza con la idea esta de que de la aguja hipodérmica. Hace mucho tiempo se pensó, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que había hecho Goebbels con el pueblo alemán, que los había convencido de toda la maravilla del sistema, se empezó a decir que los medios de comunicación tenían la capacidad de una aguja hipodérmica. Es decir, podían meternos, inocularnos, igual que una aguja hipodérmica, cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, lo que ellos quisieran que nosotros pensáramos, lo íbamos a pensar, porque nos iban a inocular como con una aguja hipodérmica lo que ellos quisieran. Y esa teoría pronto fue dejada de lado porque se empezaron a hacer investigaciones y se descubrió que la gente no era tan ingenua. Y entonces empezaron a descubrir que habían líderes de opinión, es decir, personas importantes dentro de los diferentes grupos humanos que escuchaban las noticias y las decodificaban para sus amigos. Y eran personas muy importantes. Entonces decía, mira, ¿tú escuchaste lo que dijo la televisión sobre tal cosa? Mira, no creas esa tontera. Mira, la verdad es que esto es así y ya sabes. Entonces ellos decodificaban y le explicaban a su gente, y esas personas tenían mucho poder. Se habló de los líderes de opinión. Pero después se descubrió que efectivamente seguía habiendo cierta influencia de las comunicaciones. Y la influencia se dice que es que nos ponen la agenda, nos imponen su agenda. No nos dicen qué pensar sobre algo, pero sí nos dicen sobre qué pensar. Es decir, si por ejemplo se comunica
en la prensa, el problema este que me mencionaba usted, ¿cómo se llama? El melanao, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Mensalao. Bueno, el tema de Mensalao, ¿no es cierto?, se pone en la prensa y todo Brasil, no todo Brasil, todo el mundo habla del Mensalao. Con diferentes opiniones. Con muy diferentes opiniones. Va a haber algunos que van a estar a favor de acá, otros a favor de allá, otros a favor... O sea, las opiniones no pueden imponértelo a los medios. Aunque haya un medio de derecha que tenga una opinión muy clara y que trate de decir, y haya uno de izquierda que también tenga una muy clara y que diga, esa opinión no te la van a poder inculcar. Salvo que tú seas receptivo, si tú eres de derecha y piensas más o menos como eso, bueno, vas a escuchar porque te parece que sí es coherente con tu modo de pensar, y eres de izquierda y vas a pensar también y te vas a ser coherente, y tú vas a tener. Entonces, no te pueden decir qué pensar, pero sí sobre qué pensar, por eso te ponen la agenda. ¿Ah? Entonces, de pronto, después hay un mundial de fútbol, ¿no es cierto? Y toda la gente habla del mundial de fútbol. Y todos los otros temas pasan a un segundo lugar. Y entonces, esa era la importancia de los medios de masa, que podían imponer su agenda. Ellos decían sobre qué discutimos. A cualquier nivel, incluso teleseries famosas, ¿no es cierto? De pronto aparece una teleserie famosa, entonces, o algún cómico muy bueno, que cuenta un chiste muy divertido y al día siguiente todos hablan, viste el chiste este, que sí, y se vuelven a reír y vuelven a contarlo. O sea, hasta ese nivel. Nos dicen hasta de qué reírnos. Pero, hoy día, está pasando que también es posible que alguien de acá obligue a imponer una agenda aquí. No sé si aquí hay parlantes aquí. ¿Hay parlantes? ¿Sí? O sea, ¿audio? No. Bueno. Ya, bueno. Bueno, no, porque aquí tengo un muy buen ejemplo que no vamos a poder ver, que es un ejemplo, fíjense ustedes, te lo tengo grabado hoy, de un muchacho, un señor, que ustedes tienen que conocerlo, y así que no importa que no lo podamos ver ahora, porque lo pueden ver si les interesa. Que hay un señor que tiene una banda de guitarras, de la banda country, y se fue, viajó hace 2 años atrás por United Airlines. Y entonces descubrió que estaban lanzando la guitarra entre dos de las personas que transportan los bultos, lo estaban tirando. Y se asustó mucho porque dijo, me la van a romper. Llega a recibir su guitarra y efectivamente estaba rota. Entonces fue a reclamar a United. Y no le hicieron caso. Y reclamó durante 1 año. Y no le hicieron caso. Entonces diseñó una canción que se llama United Rompe Guitarra. Y es una canción country, muy pegajosa, que ustedes la pueden buscar. Busquen por favor en Google United Rompe Guitarras y la van a encontrar. Todavía está ahí. Le significó unas pérdidas millonarias a la empresa. Le pidieron perdón. Fueron a hablar directamente con él a Chicago para pedirle que por favor suspendiera esta campaña, pero él dijo, si no es ninguna campaña, yo lo que hice fue poner una canción en la web. Y a eso me refiero, que de pronto, a hoy día cualquier persona puede generar una agenda, digamos, que está obligada entonces la organización a aceptarla, la organización de los medios de masa. ¿Se fijan? No como al revés, que antes el medio de masa decía, mire, usted va a hablar sobre la nueva Miss Mundo. Ya está. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, empezamos a poner mucha noticia de la nueva Miss Mundo, que es una brasileña, ¿no es cierto? Entonces todos empiezan a hablar de que la brasileña, que Brasil ganó el premio Miss Mundo, y están hablando durante 1 semana sobre la nueva Miss Mundo y sobre el concurso de belleza, y con eso se puede ocultar cualquier otro tipo de temas, o sea, cualquier otro tipo de temas de los cuales no se habla o se habla muy en segundo lugar. Por lo tanto, tú puedes incluso decir que no te interesa en esos concursos, pero estás hablando del concurso, para decir que no te interesa. Entonces,
Pero ahora puede también alguien instalar un tema, como por ejemplo este señor que pone United rompe guitarra. ¿La verdad? ¿Ah? 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 Ahí está. No, y una buena canción además, porque una canción muy pegajosa. Una canción muy pegajosa, entonces a la gente le encantaba y empezaron a cantarla, la verdad que United estaba desesperado. Bueno, eso, yo creo que estamos. ¿No? Mais alguma dúvida? Tenemos con música. Incluso tienen con subtítulos. Bom, então, vamos concluir por hoje. Bueno, muchas gracias.